Bueno, nosotros habíamos visto hasta el momento la clasificación de las variables en un análisis estadístico. Podía ser cuantitativo o cualitativo. Cuantitativo cuantificaba, iba a ser con números, ¿sí? Dentro de esos variables cuantitativos iban a estar las discretas, que iba a ser con números enteros, y iban a estar las variables continuas. ¿Quiénes son las variables continuas? Las que aceptan el número entero y todo lo que está entre medio de dos números, o sea, toda la parte racional e irracional. En realidad está tomando un intervalo dentro de los números reales. ¿Cómo me doy cuenta la diferencia entre una variable continua y una variable discreta? Bueno, una variable, doy un ejemplo rápido, una variable discreta, cantidad de hijos, cantidad de personas, cantidad de alumnos, cantidad de deportes que practico, cantidad de comidas preferidas. ¿Cómo me doy cuenta de una variable continua? Bueno, estatura, tiempo de duración de una película, edad de una persona. Todas ellas están acompañadas de ¿qué? De una unidad, que puede ser una unidad de tiempo, puede ser una unidad de distancia o puede ser cualquier tipo de unidad. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno, como acá me está hablando de que va a ser que la siguiente tabla de frecuencias expresa las edades de alumnos que aprenden a jugar al ajedrez, las edades van a estar expresadas ¿en qué? En años. Y por ende tiene una unidad de tiempo que está acompañando y entre los 4 y los 5 años de la vivencia de una persona hay infinitas cosas en el medio, ¿sí o no? Yo no salto directamente de 4 a 5 años. Entonces, ahora lo que nos van a aparecer en todas esas variables que son continuas son intervalos de clase. Los podemos ver expresados de esta manera, como yo lo puse acá. Fíjense que este intervalo de clase acá es cerrado, incluye al 8 y va de 8 a 12 años de edad. Y el 12 no está incluido. ¿Por qué no está incluido acá? Porque se incluye en el siguiente intervalo. También ustedes van a ver en el libro de Math que muchas veces este mismo intervalo puede estar expresado de la siguiente manera. De 8 menor o igual, pongo A de años menor a 12. El siguiente sería 12, entre 12 y 16. ¿Hasta acá se va entendiendo el concepto? Si yo tomo mi intervalo observado de esta manera o de esta manera, yo voy a decir que el valor máximo o el límite superior menos el límite inferior va a ser la amplitud de mi intervalo. El límite superior menos el límite inferior. En este caso, ¿cuánto sería la amplitud de este intervalo? ¿Cuánto? 4. 4 años. ¿Bien? Y a partir de ahora yo tengo que buscar el punto medio del intervalo, que nosotros acá lo llamamos marca de clases y justamente en inglés lo llaman midpoint, punto medio, ¿está claro? ¿Y qué es? Un promedio entre estos dos valores. ¿Cuál es el punto medio entre 8 y 12? 10. Tomo ese valor. Entre 12 y 16. 14. ¿El que sigue? 18, 22. Bien. Fíjense que a su vez también respeta que de acá a acá hay 4 unidades porque justamente es la amplitud de los intervalos. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, había algunos conceptos que yo tenía que recordar. ¿Qué significaba esto? Frecuencia absoluta. ¿Y qué es esto? Me está diciendo la cantidad de personas que tienen entre 8 y 12 años. La cantidad de personas que tienen entre 12 y 16. Y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Yo con esta tabla de frecuencia podía sacar, habíamos aprendido a sacar 3 cosas. La media aritmética o promedio, la mediana y la moda. ¿Estamos de acuerdo? La media aritmética o el promedio era un promedio. Era, ¿qué sacaba? Era el valor por la frecuencia absoluta y hacía toda la suma de todos los valores por las frecuencias absolutas. Pero ahora tengo intervalos, no tengo un número. ¿Y
cómo saco ese promedio? Bueno, voy a tomar justamente este punto medio por la frecuencia absoluta. Entonces voy a hacer 10 por 2, más 14 por 7, más 18 por 1, más 22 por 2. ¿Sí? ¿Cómo sacás la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta en este caso te la estoy dando. Si yo no hubiese tenido esto, te hubiese dado las edades y vos te ibas a fijar quiénes iban quedando dentro de cada intervalo y ibas haciendo esa frecuencia absoluta. ¿Bien? Te puedo dar los valores y vos vas armando la tabla. Bueno, ¿qué más podía sacar? La mediana, ¿qué era la mediana? El valor del centro, el punto medio. ¿Y qué otra cosa podía sacar? La moda. ¿La moda cuál era? El valor que más se repetía. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dicho esto, yo voy a completar un poco esta tabla. ¿Por qué la voy a completar? Por más que a mí en un ejercicio no me lo den así. Porque la realidad es que para ustedes es más conveniente completar un poco más esta tabla que tenemos acá. Bueno, en primer lugar, lo que voy a hacer es la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Y qué era esto? Bueno, yo repetía este primer valor, 2. Y ahora voy a decir, ¿cuánto acumulo hasta acá? Tengo los 2 más los 7 que tengo en este intervalo. ¿Cuántos tengo en total? 9. Acá, ¿cuánto acumulo? 10, 12. Y esa es mi frecuencia absoluta acumulada. ¿Para qué me sirve la frecuencia absoluta acumulada? Porque me está diciendo, en principio, n, que es la cantidad total de personas a las cuales le pregunté la edad, ¿sí? ¿Cuántos datos tengo? Me está dando la cantidad total de datos. Pero, segundo lugar, me está diciendo cómo me quedaron ordenados de menor a mayor. El primer intervalo, ¿qué posición toma? 1 y 2. El segundo intervalo, desde la posición 3 hasta la posición. El cuarto intervalo, desde la posición, solo la posición 10. Y el último, desde la 11 hasta la 12. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿qué diferencia va a haber con lo anterior? Yo ahora cuando pregunte, cuando quiera averiguar la moda, voy a hablar de cuál es el intervalo modal. ¿En qué intervalo yo tengo mayor frecuencia absoluta? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto? En el segundo. ¿Qué frecuencia absoluta tengo? 7. Estoy viendo eso y entonces digo que este es mi intervalo modal. Entonces yo voy a decir que mi intervalo modal va de 12 a 16. ¿Por qué digo esto? Porque yo ahora no puedo saber con exactitud cuál es mi moda. Sobre todo porque estoy viendo una tabla y yo no tengo el registro de las edades. Pero si lo tuviera, tampoco. Yo lo que estoy tomando es un aproximado para esto. Entonces, yo no voy a trabajar ahora como con variables discretas que el promedio me va a dar exacto. No voy a trabajar como con variables discretas que voy a saber cuál es el valor exacto que más se repite. Lo que voy a trabajar es dentro de intervalos y voy a sacar valores aproximados. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Duda de la moda? La mediana va a estar en el punto medio. Y entonces, ¿cómo calculaba la posición respecto a la mediana? Ya lo tengo, eso, ordenado acá, porque la tabla de frecuencias me lo da. Pero, ¿cuántos datos tengo en total? ¿Cuántos tengo en total? Y fíjense, esto es la cantidad. Y sí, porque está acá la frecuencia absoluta acumulada. En total tengo 12 personas a las cuales le pregunté la edad. ¿Qué tenía que hacer? N dividido ¿cuánto? En este caso va a ser 12 dividido 2. Si hubiese sido impar, ¿qué hacía? N más 1 dividido 2. Ahora yo sé que mi mediana está ubicada en qué posición? 6. ¿Y ahora dónde busco esa posición? En la frecuencia absoluta acumulada. No hace falta que ordene de menor a mayor los datos, porque encima en este caso no los tengo. Entonces, ¿qué digo? La posición 1 y la posición 2, ¿en qué intervalo va a estar? ¿En qué intervalo? 1 y 2. No, la posición 1 y la posición 2, ¿en qué intervalo va a estar?
En el primer intervalo que va de 8 a 12. Desde la posición 3 a la posición 9, ¿en qué intervalo estoy? En el segundo que va de 12 a 16. Entonces digo, la posición 6 está acá, ¿sí o no? Entonces quiere decir que mi mediana está dentro de este intervalo. Pero yo no sé los valores. ¿Y qué voy a tomar como mediana? Mi valor medio o mi marca de clase. ¿Está claro? En este caso voy a decir que la mediana, ¿cuánto es? Y como yo estoy hablando de edades, 14, ¿qué voy a decir? 14 años. Y ustedes me van a decir, profe, ¿y qué pasa si no hay ninguna persona que tenga 14 años? Porque puede pasar eso. No importa, yo tomo como un valor de referencia ese valor medio, ese punto medio. Recuerden que la mediana no es el promedio, ¿bien? Es el valor del medio. Yo sé que hasta ese valor estoy teniendo el 50% de los datos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ¿qué otra cosa me falta? Me faltaría sacar de lo que yo sé o de lo que sabía, me faltaría sacar justamente el promedio o la media aritmética. Lo que se llamaba, ¿cómo lo nombrábamos en inglés? ¿Se acuerdan? Bien. Entonces acá, ¿qué voy a decir? Que esto es. La fórmula para sacar ese promedio es lo siguiente. Esto es la sumatoria de los valores de los datos por su frecuencia absoluta dividido el total de los datos. Pero en este caso yo no tengo los valores y los datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a tomar? También voy a tomar el punto medio o la marca de clase para hacer esta cuenta, ¿sí? Y voy a hacer, lo voy a agregar acá para poder calcularlo. ¿Qué voy a hacer? 10 por ¿cuánto? Por 2. ¿Me da? 14 por ¿cuánto? Por 7. ¿Y eso me da? 98. Perfecto. 18 por 1 y 22 por 2. Bueno, a ver acá. 20 más 98, 118, 128, 136, 140, 180. Me da que la sumatoria de todo esto, la sumatoria es 180. ¿Para qué hago esto? Para ya venir acá y reemplazar todo esto por ¿cuánto? Voy a tomar 180 dividido n. ¿Cuánto era n? 12. ¿Y esto me da 15? ¿15 qué? Años. Y ahí estoy teniendo mi promedio. Bueno, entonces, la moda no la puedo sacar, solamente voy a decir cuál es el intervalo modal. La mediana me voy a fijar y el valor que voy a terminar tomando justamente va a ser el valor que encuentre en ese lugar. ¿Bien? ¿Dudas? Bien. Bueno, ¿eh? El total de datos. Bien. Bueno, avanzo. De la misma forma que yo tengo mediana como una medida de posición, yo puedo sacar los cuartiles y los percentiles. En realidad también puedo sacar deciles, pero bueno, acá no lo tiene. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que entender qué me está pasando acá. Bueno, lo que me está diciendo es lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo toda mi muestra, pensado como si fuera una barra de chocolate. ¿Hasta ahí está claro? Bueno, ¿qué me está diciendo? Cuando yo pienso en cuartiles, a esta barra la estoy dividiendo en ¿cuántas partes? 4. Lo cual, el cuartil 1, esto que sería el cuartil 1, representaría el 25% de mi barra de chocolate. ¿Hasta ahí estamos bien? El cuartil 2 representaría el
50%. 50%. El cuartil 3 representaría 75%. Y no se calcula el cuartil 4 porque sería toda la muestra. ¿Hasta ahí estamos bien? Llevado este ejemplo que acabo de hacer a una muestra, a los datos, yo digo que el cuartil 1, desde el cuartil 1, hasta el cuartil 1 yo tengo el 25% de los datos concentrados. ¿Y cómo los voy a ubicar? Siempre de menor a mayor. Quiere decir que el cuartil 2 concentra el 50% de los datos, la mitad de los datos. ¿Con quién va a coincidir entonces esto? ¿Con qué valor que ya sabíamos sacar que era la mitad de los datos? La mediana. La mediana y el cuartil 2 coinciden. Entonces, si yo tengo, supongamos que yo tuviera que sacar, si yo para sacar la posición en la cual está ubicada la mediana tenía que hacer n dividido 2, para sacar los cuartiles, que se denominan K sub K, Q sub K, perdón, es la posición va a estar expresada con la siguiente fórmula. N dividido ¿cuánto? No, porque es cuartile. 4 por K. Si yo quiero sacar el cuartil 1, K vale 1. Si quiero sacar el cuartil 2, K vale 2. Si quiero sacar el cuartil 3, K vale 3. ¿Bien? Basado en esta explicación, los percentiles es lo mismo, pero ¿en cuánto va a dividir? ¿A qué le suena? Percentil. Claro, por 100. Entonces se está dividiendo a todos mis datos en 100 y si yo quiero saber, si yo quisiera saber cómo encuentro el percentil, cómo encuentro el 47%, por ejemplo, ¿qué percentil estaría buscando? Yo. Voy de nuevo. ¿En cuánto me va a dividir el percentil? En 100. Entonces, yo quisiera saber, si alguien me preguntara, yo quiero saber hasta qué valor representa el 83%. Entonces, ¿qué estaría buscando? ¿El percentil qué? 83. Porque yo estoy buscando el 83%, ¿sí o no? ¿Se entiende? Si yo quisiera saber hasta qué valor tengo el 77%, ¿qué estaría buscando? ¿El percentil qué? 77. El percentil 25, ¿con quién va a coincidir? ¿Con quién? Exactamente, este va a ser el percentil 25. El percentil 50 estaría acá, ¿sí o no? Y acá con el cuartil 3, ¿quién estaría? El percentil 75. Exactamente. ¿Cómo voy a buscar esa posición? Va a ser n por k dividido ¿cuánto? Dividido percentil. 100. 100. Esta va a ser la posición de mis percentiles. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de esto y voy a ir. Primero un ejemplo más sencillo. Vamos a suponer que yo tengo los siguientes datos. Y digo, mis datos son 5, 7, 4, 3, 1, 8, 3, 6. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Bueno, lo primero que haría, como son poquitos datos, no me conviene armar una tabla de frecuencia. Me conviene, para ver las posiciones, ordenarlos de menor a mayor. ¿Cuál es el menor valor? 1, ¿Cuál es el que sigue? 3, Después, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. ¿Bien? Supongamos que quiero buscar el cuartil 1. ¿Cómo voy a buscar la posición del cuartil 1? 8 por 1 dividido Cuartil. 4. Entonces voy a decir, era n por k dividido 4. N es el total. N es el total. ¿Cuántos tengo en total? 8 datos. Bueno, entonces sería 8 por 1, 8, dividido 4, 2.
¿Quién es el cuartil 1? El cuartil 1 es el dato que está en la segunda posición. 1, 2. ¿Lo ven? ¿Cuánto vale mi cuartil 1? 3. Supongamos que estoy hablando de edades. ¿3 qué? Años. Muy bien. Ahora, ¿cómo saco el cuartil 2? Sería Primero la posición debería buscar. ¿Cuál sería la posición? 4. Porque ¿qué haría? 8 por 2 dividido 4, ¿sí o no? Y eso me da 4. Bueno, 8 por 2 dividido 4 es igual a 4. Entonces voy a buscar la posición 4 ahora. Y digo 1, 2, 3, 4. Esta es mi posición 4. Entonces este es mi cuartil 2. Este era mi cuartil 1. Entonces vengo acá y digo mi cuartil 2 es 4 años, si estos fueran años. ¿Bien? Bueno, ¿cómo voy a buscar el cuartil 3? 6. No, 8 por 3 dividido 4. 8 por 3 dividido 4 me va a dar en la posición 6. 6, que justamente coincide el número. Pero acá hay una coincidencia porque yo armé estos valores y justo me quedaron así. Sí, en la arriba también igual. En el anterior también. Pero fíjense que en el primero no. O sea, porque yo quiero que quede claro que la posición no es lo mismo que el valor. ¿Está claro? Ahí encontré cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Hasta acá hay algún problema? Bien. Veamos cómo lo voy a hacer si tengo una tabla de frecuencias. Voy a ir hacia atrás. Voy a ir hacia atrás en este ejercicio que había planteado inicialmente. Yo tenía una tabla de frecuencias que en total, ¿cuántos datos tengo? 12, porque me lo da el último valor de mi frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Entonces digo, ¿cómo voy a sacar mi cuartil 1? Bueno, la posición del cuartil 1, ¿a qué va a ser? ¿Cómo la, cómo? 12 por 1 dividido y me da 3. Esta es mi posición. Voy a buscar la posición 3. En el primer intervalo tengo posición 1 y posición 2. En el segundo, ¿qué posición tengo? De la 3 hasta ¿dónde? A la 9. O sea que va a estar acá. Y fíjense qué me va a pasar. Tuc, porque yo acá tengo un intervalo. ¿Y qué voy a decir? Bueno, mi cuartil, este cuartil 1, va a ser igual a ¿cuánto? A el valor medio o la marca de clase, 14. En este caso era años. ¿Bien? Y en este caso voy a tener un problema porque tengo muchos datos acumulados. Los 3 cuartiles me van a estar dando en el mismo lugar. Porque, fíjense, si el primero está en la posición 3, ¿el segundo en qué posición va a estar? Exactamente. ¿Y el tercero? Bien, la 6, la posición 6 está acá también, ¿sí o no? Y la posición 9 está acá también. ¿Bien? Bueno, estaría teniendo ese problema, pero les quería mostrar qué dato tomé. ¿Qué dato tomé? El punto medio. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Dudas? No. La realidad es que tanto los cuartiles como los percentiles tienen una fórmula para calcularlo, para variables continuas, cuando estoy trabajando así, pero bueno, todavía no se los voy a dar, seguramente en sexto las verán. Muy bien, entonces, ahora digo, ¿para qué me sirve todo esto? Yo tengo que indicar el rango intercuartil. ¿Qué es el rango intercuartil? Que lo voy a poner así. Es el valor del cuartil 3 menos el cuartil 1. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, veamos acá. Ay, acá no era. Era acá. El rango intercuartil. ¿Cuál es el rango intercuartil en este ejemplo? 6
menos 3. 6 menos 3, ¿cuánto es? 3 años. Le pongo unidad porque sigue con unidad. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Muy bien, ¿para qué me sirve esto? Porque yo sé que entre el 25% y el 75% de las personas hay una variación de ¿cuántos años? De 3 años. Bien, ¿qué más? Bueno, me falta ver solamente las gráficas. Tengo 2 gráficas a analizar. Voy a volver acá. Una gráfica que la puedo hacer así. Voy a llevarme esto. Y voy a hacer una gráfica que se llama histograma de frecuencias. ¿Qué es un histograma de frecuencias? Bueno, veamos. Yo lo que voy a marcar en mi histograma de frecuencias es en el eje vertical la frecuencia absoluta. Y acá voy a marcar, bueno, en este caso, edades. Que eran... Bueno, el primer intervalo, ¿desde dónde hasta dónde iba? Bueno, yo voy a hacer esto. Para no dejar 8 cuadraditos voy a hacer eso y quiere decir que estoy cortando ese eje. Y voy a empezar acá. Y voy a decir que voy de 8 a 9, 10, 11, 12. A 12. ¿Vamos? El segundo de 12 a... El tercero hasta 20. Y el cuarto... ¿Bien? Entonces digo lo siguiente. Ahora, ¿qué frecuencias absolutas tenía? En el primero, ¿cuál era mi frecuencia absoluta? No, la frecuencia absoluta. 2. En el segundo, 3, 4, 5, 6, 7. En el tercero, y en el cuarto. Muy bien, entonces, ¿qué hago ahora? Yo voy a tomar el primero y voy a hacer esto, miren. Voy a tomar acá y voy a decir, bueno, perfecto, voy a armar esto. El segundo, ¿hasta dónde iba? ¿Hasta 7 ya? ¿Sí? Fíjense, acá estoy diciendo que en el intervalo 8-12, ¿cuántas personas tengo? 2. En el intervalo 12-16, ¿cuántas personas tengo? ¿Lo ven? 7. En el siguiente intervalo, ¿cuántas tengo? Bien, lo marco acá. Y en el último, lo marco ahí. Si yo marco el punto medio de cada intervalo y lo uno de esta manera, lo que acabo de marcar se llama polígono de frecuencia. ¿Está claro? Entonces, ahí les mostré cómo graficar un histograma de frecuencias y un polígono de frecuencias. ¿Qué me muestra esto? Bueno, rápidamente me está mostrando, yo armé mi histograma de frecuencia a partir de la tabla o puedo hacer el camino inverso. En uno de los papers apareció un ejercicio como este. Quiero ver si lo pueden analizar. Bien. Y decía lo siguiente. Miren esto.
Vamos a suponer que esto es 80. Esto es 25. Esto es 10. Esto es 30. Esto es 40. Esto es 20. Bien. Y me decía que esta era esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Frecuencia absoluta? Acumulada. ¿Y qué era lo que pedía? Si yo podía extraer de esta gráfica la mediana. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿qué es la mediana? No. El valor del medio. Entonces, yo la frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo tengo los valores ya? ¿Qué dijiste el valor del medio? ¿Qué dijiste el valor del medio? No, vos me dijiste el promedio. Ah, valor medio. No, promedio dijiste. Yo dije valor medio. Oh, sí. Bien, sigo. No, me estoy olvidando. Bien, sigo. Continúo. Bueno, te escuché promedio, por eso te corregí. Sigo. Sigo. Entonces pregunto, ¿yo puedo ver cuál sería el valor medio con este gráfico? ¿En qué ubicación estaría? 40. Muy bien. Y ahora yo lo que voy a hacer es trazar esto. Y voy a ver qué refleja eso. ¿Y qué refleja? ¿Qué valor me está dando? Sí, pero ¿cuál es el valor de la mediana? ¿El 40? ¿Cuál es? 25, 40. No sé cuál es. Pregunto. 25, 40. No, vamos de nuevo. ¿Qué es la mediana? ¿La mediana son dos números? No. No. Piensen ustedes lo que ya hicieron. No, no son dos números. ¿Cuántos números son? Uno solo. Entonces, o es el 25 o es el 40. ¿El 40 qué me está indicando? ¿La posición o el valor de la mediana? ¿Qué puse sobre este eje? La frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada me da posiciones o valores. Posiciones. Entonces, ¿cuál es el valor? 25. Listo. Esto, yo puedo a través de esto decir que mi mediana es 25. ¿Está claro? Y lo que hice fue nada más darme cuenta de esto. Bien. Segundo.